Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos al primer Respondiendo Preguntas del 2024, que coincidencialmente es el primer video del 2024. Pero ya saben, estoy siempre acá para colaborarles a todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos rápidamente. Leider me pregunta cuál sería la mejor opción si va a pasar de moto a carro. Esto se lo voy a decir tanto a Leider como a los demás. Cuando quiere que le responda una pregunta sean lo más específico posibles, eso sí, siendo breves, porque es que hay algunos que me escriben una carta y eso por lo general nunca lo respondo. Entonces, hay que ser concisos, pero también hay que ser muy precisos con el tema. Ahora, si bien no suelo responder este tipo de preguntas tan generalistas, esta sí la voy a responder porque me da pie para darle un consejo a todo mundo, a estas personas que van a hacer ese cambio de una motocicleta a un carro. Y es que, mire, las personas con una moto están acostumbrados a gastos muy económicos, la gran mayoría, muy económicos de mantener. Una moto es muy barata de mantener en comparación con un carro. ¿Qué pasa? Muchas veces por poca información, por fiebre, por entusiasmo, por lo que sea, pasan dos cosas. O sobreestiman su propia capacidad de cubrir todos los gastos de un carro o subestiman lo costoso que puede llegar a ser mantener un carro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás acostumbrado a una moto que te hace un rendimiento promedio de 140, 150, 180, 200, incluso alguna más de 200 kilómetros por galón en ciudad, y hacen un cambio a un carro, como por ejemplo un Aveo que hace 35 kilómetros por galón, pues el totazo lo va a sentir durísimo. Entonces, primer consejo, si van a hacer ese cambio, hagan un cambio a un carro pequeño y lo más económico posible en lo que respecta al consumo de combustible. Estoy diciendo mínimo 45 kilómetros por galón en ciudad. De ahí para arriba, muchísimo mejor. Porque es que hagamos cuentas. Si estás acostumbrado a una motocicleta que te da un rendimiento de 150 kilómetros por galón y recorres 10.000 kilómetros al año, eso significa que estás gastando, con los precios de hoy, de 15.000 pesos por galón, 1 millón de gasolina al año. Un milloncito. Pero si te pasas a un Chevrolet Aveo para recorrer 10.000 kilómetros al año, te vas a dar cuenta que te vas a gastar 4,5 millones en gasolina. Entonces, si ven esa gran diferencia o sea, no solo nos vamos a limitar a lo que es el consumo de gasolina, sino el resto de gastos. Con una moto promedio, económica, primero son solo dos llantas y el carro son cuatro. Segundo, unas llantas promedio de motocicleta ni buenas ni tan malas, cada llanta le cuesta 120.000 pesos. Y eso ya tirándole a unas llantas buenas, porque hay llantas mucho más económicas. Pero si te vas por un carro, lo más barato y de mala calidad que te encuentras unas llantas, por ejemplo, para un Chevrolet Aveo, son de 250.000 pesos cada llanta. Entonces, ¿ven la diferencia? 240.000 para hacer cambio de llantas, y aquí casi 1 millón o ya más de 1 millón en cambio de llantas. Metiéndole llantas más bien malitas. Ahora, hay algunas personas que incluso pasan a carros con rines más grandes y entre más grande el rin, más costoso. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas personas no echan lápiz de eso. Y por eso también tengo el segmento de los viernes donde les digo a ustedes cuánto le cuesta mantener un carro. Entonces, mi consejo es busquen un carro pequeño porque, bueno, usualmente una persona que está acostumbrada a tener solo moto, el tema del espacio en un principio, incluso pasando un carro tan pequeñito y estrecho como un Sparlife, le es más que suficiente. Obviamente, con el tiempo, cuando ya se acostumbra a carro, pues sí va a necesitar un carro más amplio. Pero cuando vas a hacer la transición, te recomiendo un carro pequeño, preferiblemente la marca Chevrolet, porque Chevrolet tiene algunos carros que son muy fiables. Y segundo, cuando se dañan, arreglarlos son los más baratos en Colombia. No hay nada más barato en Colombia que arreglar que, por ejemplo, un Spark Life o un Spark GT o incluso también algunos carros como de la Hyundai, como el Atos, como el i10, o de la Kia, como el Picanto. Son carros baratísimos de arreglar. Entonces, hay que buscar ese tipo de vehículo. Cuando vas a hacer esa transición, es mejor pasar a ese tipo de carros. No te busques carros muy dragones de gasolina, no te busques carros de marcas como Volkswagen, como Nissan, como Ford, porque los arreglos te van a salir costosísimos. Porque es que mira, cuando una moto se daña, y estamos hablando del daño de un motor, reparar ese motor y me la voy a ir muy por lo alto, digamos asumiendo que es una moto Honda, que son de las más costosas de arreglar, se te va 1,5 millones.
para arreglar el motor cuando se te daña. Cuando se te daña un carro, y hablando del más barato de arreglar en Colombia, que ese es el Spark arreglar el motor te cuesta 2,5 millones, 3 millones. Entonces hay una buena diferencia. Y eso ni hablar del resto de gastos que tiene un carro, ¿no? Entonces, busca siempre lo más económico, vuelvo y digo, preferiblemente para iniciar Chevrolet, en segundo lugar Hyundai o Kia, cuarto lugar lo que es Renault, porque sí, arreglar un Renault, sobre todo los carros de gama baja, resulta un poquito más costoso que arreglar un Hyundai. Aunque no lo crean, es verdad. Entonces, busca ese tipo de carros, porque incluso un Twingo, usualmente las personas cuando hacen esta transición inician o con Spark o inician con, cuando tienen muy poco presupuesto, con un Chevrolet Sprint o con un Swift o también con un Atos, con un Getz, con ese tipo de carros es la mejor opción para iniciar. Ya luego que te acostumbres a lo que es mantener los gastos de un vehículo, sí puedes pensar en otros carros. Claro, estamos hablando de personas promedios en Colombia, porque recuerda, aquí en Colombia la mayoría de las personas no tienen mucho dinero, no tienen mucho presupuesto, ni tienen muchos ingresos. Si usted es una persona pudiente que tiene 4 o 5 millones de pesos de ingresos fijos mensuales y de esos 5 millones le quedan al menos 800.000, 1 millón, solo para mantener el carro, ahí sí piensa en una B o piensa en un Cerato, piensa en un Mazda 3. Si no es así, si usted es de la persona promedio que se gana menos de 2 salarios mínimos, o bueno, subamos un poquito más, menos de 3 salarios mínimos, piensa en carros pequeños. No se ponga a pensar en otro tipo de vehículo. Hamilteo me pregunta cuánto puede pagar por un BMW 320 del 2008 y si la reventa podría ser muy difícil en un año cuando quiera venderlo. Pues mi amigo, en cuanto al precio, recomendaría no pagar más de 32 millones por ese modelo, estando en prácticamente perfecto estado y segundo, no teniendo ningún tipo de reportes de siniestro. Ahora, en cuanto a lo que es el comercio, ¿es muy difícil? Sí. Uno de los peores huesos comercialmente hablando en este país, en Colombia, son BMW y Mercedes. Son de por sí ya muy difíciles de vender. Y eso hablando de modelos superiores al 2014. Cuando hablamos de modelos inferiores al 2014 y más cuando estamos hablando de modelos 2008, 2007 o modelos parecidos, pues son carros que el comercio es bastante limitado. Ya de por sí la marca tiene un nicho de clientes muy pequeñito, muy pequeño. Y cuando estamos hablando de un BMW, un Mercedes viejito, ese nicho es aún más pequeño, porque lo conforman solo aquellas personas que se quieren montar a un carro elegante, a un carro fino, pero que no tienen mucho presupuesto para comprarse un carro más modeludo. Y eso es un sector muy pequeño de la población. Entonces, la reventa de por sí ya es muy difícil. Ahora, muchas personas tienen en la mente de que como son marcas finas, son lo mejor de lo mejor que hay. Y sí, puede que estén bien equipados, puede que tengan un buen desempeño, puede que sean construidos con materiales de muy buena calidad. Eso es verdad, ¿sí? Pero la fiabilidad mecánica de un BMW 2008 no es que sea la mejor. Son verdaderos dolores de cabeza. Esos carros no están hechos para durar más de 10 años. Y estoy bastante seguro que alguna persona en los comentarios me va a escribir, yo tengo un BMW, tengo un Mercedes 2005 si quiere. Y eso no me falla nunca, no me pide mecánico nunca, son lo más barato de mantener y eso es paja. Eso es paja, está igual al nivel de los que me dicen o me escriben en los comentarios, no hay nada mejor que una Journey, no hay nada mejor que una Captiva, no hay nada mejor que un Sony. ¿Por qué? Porque los tienen, ¿sí? Porque están enamorados de sus carros. Y vuelvo y digo, son carros muy chéveres, ¿sí? Son lindos, elegantes, pero comercialmente hablando son unos huesos. Y financieramente hablando, en esos modelos son una pésima decisión financiera. Pero si te quieres dar el gusto, date. Pero no paga más de 32 millones de pesos por ese modelo. Y si puede menos, mejor. Y segundo, asegúrese de que están prácticamente en perfecto estado. Porque cualquier cosa es carísimo en ese carro y re complicado. La parte electrónica de ese carro es un dolor de cabeza, es un dolor de
Entonces, ese es el consejo que te doy, mi amigo. Harold me escribe que está interesado en un carro, pero este tiene placa de otra ciudad diferente a donde él vive. ¿Qué implicaciones tendría esto? ¿Es recomendable? Pues mi amigo, hoy en día eso no suele ser un problema porque gracias al internet pues puedes liquidar el impuesto en cualquier lugar, que era como el mayor complique que se veía antes, porque antes, digamos, si vivías acá en el Huila y comprabas un carro con placas de Medellín, pues tenías que ir hasta Medellín o pagarle a alguien para que le liquidara el impuesto, que era uno de los mayores peros. Hoy en día, gracias al Internet, eso no suele pasar, pero sí hay algunas plataformas de Hacienda que molestan mucho y es muy complicado liquidarlas. Suele ocurrir con la costa, Atlántico, eh, Cesar, La Guajira, todo eso por ahí molestan mucho a las plataformas y a veces se puede complicar el tema de la liquidación del impuesto y te toca pagar para que alguien te liquide allá. Entonces, ese sería un inconveniente. Otro inconveniente es que hay algunos lugares que pagan dos impuestos. Aparte del departamental, que es el normalito que todo el mundo paga, hay otro impuesto que se paga, que tienen diferentes nombres dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, Envigado, Girón Santander, Bucaramanga, Barranquilla. Por allá se pagan también dos impuestos. Y el problema es que en la mayoría de las ocasiones, ese segundo impuesto no se puede liquidar por internet. Entonces, o te toca meterte al viaje o le toca pagarle a alguien para que liquide ese impuesto. Ese sería también un inconveniente. O sea, los inconvenientes van por el tema del impuesto, sobre todo en el norte del país. En cuanto a otro tipo de implicaciones, hay placas que le resta comercio a un carro. Las placas de la costa, las placas de Popayán, las placas de Cali, sí, las placas de Cali eh, en lugares diferentes al departamento del Valle del Cauca no suelen gustar mucho. Entonces, sí, sí puede tener ese tipo de implicaciones de que el carro dure más para venderse o incluso pierda algo de valor. Entonces, hay que tenerlo también muy presente. Pero hay placas que funcionan bien para todo el mundo que no tienen ningún tipo de problemas, como las placas de Bogotá, las placas de Medellín, las placas de El Huila, las placas de no sé, Meta, todo eso funcionan bien la mayoría de las ocasiones y la mayoría de las personas no suelen ponerle mucho problema a este tipo de cosas. Otra implicación que también se puede dar por comprarse un vehículo matriculado en otra ciudad, en otro departamento, es el hecho de que si llegas a botar una placa y necesitas un duplicado, el trámite le va a salir más costoso. Si necesitas hacer un traspaso, pues el trámite le va, o sea, todo lo relacionado con el trámite va a ser mucho más costoso y más demorado. Esas serían las implicaciones que te puedes encontrar. Sebastián me pregunta si hay alguna forma de hacer que un Kia Rio o un Kia Picanto no sean tan bajitos, ya sea elevándolo un poco o cambiándole las llantas, pero eso sí, sin dañar nada. Desafortunadamente, esta es una de las modificaciones más comunes que hay. Y esto suele ser porque las personas no piensan bien antes de comprarse un carro. Siempre se guían o porque es lo que más me gusta, porque el carro que siempre he querido, o por algún tema que es importante, sí, pero no es lo único. No suelen echarle lápiz, no suelen pensar mucho en las consecuencias de comprarse un carro muy bajito en una zona que no tiene buenas calles. Entonces, se compra el carro bajito pensando que con solo andarlo suave ya tiene. Pero cuando comienzan a golpear con todo, una de las primeras cosas que piensan es, voy a alzarlo, ¿no? Voy a modificarlo, voy a ponerle rines más grandes, llantas más grandes, voy a modificarle la suspensión, voy a hacer algo para que el carro quede más alto y no golpee mucho. ¿Qué pasa? Digamos, esto le pasó a una persona que tenía un Veloster, le llamaba mucho la atención un Veloster, se lo compró, pero las calles no le daban, golpeaba con todo. Entonces lo que hizo fue alzarlo, lo mandó a elevar, le valió un poco de plata, le puso unos rines más grandes, unas llantas más grandes. Ese carro quedó horrible, pero él juraba que el carro se veía hermoso así elevado, pero horrible. Y no solo la parte estética, sino que la funcionalidad se vio afectada. Primero, comenzó a golpear con todo. Obviamente, usted le puede poner rines más grandes, llantas más grandes, para el espacio del guardabarro va a ser lo mismo. Y comenzaba a golpear con todo. También pierde maniobrabilidad y funcionalmente hay un peor desempeño, lo que hace que el carro, primero, pues no se maneje muy bien, no sea tan suave y segundo, comienza a haber un consumo más elevado en el combustible. Cuando los carros son diseñados
se hacen con ciertas características para que sean lo más eficientes y funcionales posibles. Cuando usted llega y modifica esas características, lo que hace es que el carro funcione de una forma incorrecta. Y esto siempre va a traer problemas. Claro, no estoy diciendo que porque se eleva un carro inmediatamente se va a dañar, no, pero sí va a tener un desgaste acelerado en la suspensión, en el motor, en el desempeño e incluso puede llegar a ser un poco peligroso si la modificación no se hace de la forma correcta. Entonces, les sugiero que antes de comprarse un carro, pues miren a ver si cumple con al menos la altura al piso. Si el carro no es lo suficientemente alto para pasar de una forma adecuada por las carreteras por donde vives, pues cómprate un carro más alto. Mire, puede que no parezca mucho, pero 1 centímetro o 2 centímetros de altura al suelo puede ser una gran diferencia a la hora de comprarse un carro, sobre todo cuando las calles no son buenas. Lamentablemente Kia, la mayoría de los carros Kia son muy bajitos y golpean prácticamente por todo. Entonces, si vives en un lugar lleno de huecos, pues no te compres un Kia, cómprate un carro más alto. Que sí, que el carro, el Río y el Picanto son bonitos, son comerciales y, digamos, tienen buen equipamiento. Pero si te lo vas a estar tirando, ¿para qué? Tienes que estar pagando más de suspensión, tienes que comprar 4 rines que no son nada baratos, comprar 4 llantas y aún así el carro le va a quedar funcionando mal. Y por mucho que usted lo eleve, crecerá 1 o 2 centímetros. No, no se alzará mucho más. Entonces, para mí, eso es plata desperdiciada simplemente para tirarse más rápido el carro. Yo recomiendo no hacer ese tipo de modificaciones. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Les deseo a ustedes un feliz año. Y bueno, ya hoy ustedes verán este video el 2 de enero. Espero que hayan pasado unas felices fiestas con sus familias, que hayan rumbeado, bebido, disfrutado, pasado chévere y que todo este año sea un año muy próspero para todos ustedes y ojalá este 2024 me sigan acompañando en todos los videos y podamos ser cada vez más. Espero que este 2024 podamos ser 100.000 en la comunidad de Tips Cars. Gracias por verme y nos vemos en una próxima